Are you a member of the I'm a Good Person Church? ¿Sois miembros de la iglesia Soy una buena persona? Oh no! ¿O no? Before we get to the scripture of Romans, I want to talk a little bit about history. Antes de empezar con la escritura de Romanos, quiero hablar un poco sobre historia. Sorry, should Right. we start with me? No, I was. It was for me. Oh, it's for you? Sorry. Okay, so in Acts 18, 1 and 2, En Hechos 18, 1 y 2, it says, after this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. So historic sources say that this exile lasted for 12 years. Entonces las fuentes sobre historia dicen que este exilio duró como 20 años. 2 años. 12. 12. Yeah. So that was from 41 AD to 53 AD. Entonces esto fue desde el 41 hasta el 53. More or less. Más o menos. And then Romans was written just after that. Y Romanos fue escrito justo después de esto. So what had happened, you know, the anti-Semitism has been alive and well for a long time. Entonces lo que había pasado es que el antisemitismo había estado muy vivo. Okay. So the Jews, after the exile was over and they were released to go back into Rome and into the official cities, they began to go back. Entonces los judíos, después de que el exilio había acabado, empezaron a volver. And so there were racial and cultural, social and economic conflicts. Entonces hubo conflictos raciales, culturales, sociales y económicos. And so Paul wrote this book, this letter to the Romans about this conflict between the Gentiles and the Jews. Entonces Pablo escribió esta carta a los romanos sobre este conflicto entre los gentiles y los judíos. So while the Jews were outside of the city, Entonces mientras los judíos estaban fuera de la ciudad, they were meeting together. estaban reuniéndose juntos. They developed certain teachings about how to live life. Ellos crearon ciertas enseñanzas sobre cómo vivir la vida, How salvation worked, cómo funciona la salvación and what kind of habits needed to be maintained in the church. y qué tipo de hábitos necesitaban ser mantenidos en la iglesia. And the same thing happened in the city with the Gentiles. Y lo mismo pasó en la ciudad con los gentiles. How to live life, Cómo vivir la vida, how salvation worked, cómo funciona la salvación and what kind of habits had to be maintained to be in the church. y qué tipo de hábitos tenían que ser mantenidos para seguir en la iglesia. Both sides believed they were right. Ambas partes pensaban que estaban en lo correcto. Big conflict. Gran conflicto. So there were the right ones Entonces estaban los que estaban en lo and correcto the unright y los ones. que estaban en lo erróneo. Unright's a made-up word. You didn't really do that. Did you use a made-up word in Spanish? No. No. Okay. So right is a kind of a strange word. Entonces la palabra correcto es una palabra un tanto extraña. In the Greek, it means divine approval. En el griego significa aprobación divina. So if you say you're righteous, you have divine approval. Entonces si tú dices que eres correcto o justo, significa que tienes aprobación divina. If you say you have a right, Si dices que tienes derecho, it is something that God has approved for you. es algo que el Señor ha aprobado por ti, para ti.
So when you view your group as those who are approved by God, Entonces, cuando tú ves a tu grupo como esos que son aprobados por el Señor, the intensity of God's favor is much stronger than if you think you're just a regular person. la intensidad del favor de Dios es mucho más fuerte que si simplemente crees que eres una persona normal. And it also increases the intensity of those who are on the outside of God's approval. Y entonces también crece la intensidad en estas personas que pensaban que estaban fuera de la aprobación de Dios. So, if someone believes that because of my parents I am approved, Entonces, si alguien cree que por mis padres, por causa de mis padres, yo estoy aprobado, those from other families are condemned. aquellos de otras familias están condenados. If I believe that because I have a certain tattoo, Si creo que porque tengo cierto tatuaje, I heard people laugh. You're not around people with a lot of tattoos, I no can estáis tell. cerca de gente con muchos tatuajes. If you believe that your tattoo makes you right with God, Si piensas que tu tatuaje te hace correcto delante de Dios, if people have a different tattoo, they're not. si alguien tiene un tatuaje distinto, entonces ellos no lo son. This is I using that instead of circumcision. Está usando este ejemplo en vez de la circuncisión. Because in today's world, it's not so common to worry about circumcision, but tattoos and hairstyles or clothing styles or Porque en el mundo actual no nos preocupamos tanto por la circuncisión, pero sí nos preocupamos por tatuajes, o ropa, vestimenta, o estilo de pelo. or what about if I meditate in a certain way? ¿Y qué pasa si yo medito de cierta manera? There are lots of people who meditate or pray in a certain way, Hay muchas personas que oran o meditan de cierta manera, or they take communion in a certain way, o toman la Santa Cena de cierta manera, and they condemn other people because they don't take it the same way. y condenan a otras personas porque no lo hacen de la misma manera que ellos. I think you get the idea. Creo que ya entendéis la idea. So in today's society, there are many, many voices that say they are right, Entonces, en la sociedad de hoy hay muchas voces que dicen que están en lo correcto, especially on the internet. especialmente en Internet. I like to call it the nutter web. Me gusta llamarlo la web De locos. Yeah. Another web. Sí, ¿Ya? de locos. Yeah. Nutter web. Okay. So there are people who say they have verified scripture through ChatGPT. Hay personas que dicen que han verificado ciertas escrituras a través del ChatGPT. I actually regularly have conversations with people who say this kind of De thing. hecho, regularmente tengo conversaciones con personas que dicen esto. I give them a scripture, tell them what it means, and then they come back, later and they say, I verified what you said on ChatGPT. Les doy una escritura, les digo lo que significa y más tarde ellos se acercan y dicen, he verificado lo que me has dicho con ChatGPT y estás en lo cierto. Or they didn't know what to do, so instead of praying or asking a Christian, they get online and they ask ChatGPT. O no saben lo que hacer, entonces en vez de orar o preguntarle a un cristiano, le preguntan a ChatGPT. Okay, so we are so divided by what we listen to, Estamos muy divididos por lo que escuchamos, what we hear on the internet inside our echo chambers. lo que escuchamos en internet dentro de nuestras cámaras de eco. I think we are probably more divided than the first century Roman church. Creo que estamos incluso más divididos que la iglesia de... I think if we as a group sat down and really started talking to each other about what we believe, we would very quickly divide up. Creo que si todos como un grupo nos sentáramos y empezáramos a hablar, muy pronto nos veríamos divididos. If we didn't have this chapter or Si no these two tuviéramos chapters. estos dos capítulos. Okay, so how should we decide which voice is approved by God? Entonces, ¿cómo deberíamos decidir qué voz es aprobada por Dios? So in Isaiah 8:20, those of you who are writing down scripture, En Isaías 8:20 it says, consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word,
they have no light of dawn. Dice, a la ley y al testimonio, si no se dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una versión un poco de esto. Okay, so it is not just that we verify what we hear according to Scripture because we grab out of the air that the Scripture is the right thing. No es que simplemente aprobemos, verifiquemos lo que dice la Escritura simplemente porque lo cogemos del aire. If it does not line up with the Scripture, this Scripture from Isaiah says it doesn't have any light in it. Si no se alinea con la Escritura, con la palabra de Dios, este versículo dice que no tiene ningún poder. We really have to know what the Scripture says. Realmente tenemos que saber lo que dice la Escritura. The Word of God, the Bible, is our primary source. La palabra de Dios, la Biblia, debería ser nuestra primera fuente. Now, the Word of God is not simply the letters on the page. It is the revelation of God that has been written down. Entonces, la palabra de Dios no es simplemente las palabras que están escritas en la Biblia, sino la revelación que recibimos por esto. That's why in John 1:1 it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. And my interpretation of that would be, in the beginning was the complete and total revelation of God. Mi interpretación de este versículo es, en el principio estuvo la completa y total revelación de The Dios. complete and total revelation of God was with God. Y la completa y total revelación de Dios era con Dios. And the complete and total revelation of God was God. Y la completa y total revelación de Dios And the era next Dios. verse says, and he came and dwelt among us. El siguiente verso dice, Él vino y habitó entre nosotros. When I think that is what is written in the Scripture, Cuando yo I think pienso, how powerful is that to our lives. cuando pienso que esto es lo que está escrito en la palabra, pienso lo poderoso que es esto para nuestras vidas. Each one of these scriptures is a revelation from God to us. Cada una de estas escrituras es una revelación de Dios para nosotros. And we have, if we study the Bible, we have tools to help us understand the patterns that God has made. Y si estudiamos la Biblia, tenemos herramientas que nos ayudan a entender la palabra de Dios. So in Romans 3, En Romanos 3, now we're doing Romans 3 and 4. vamos a hacer Romanos 3 y 4. No more background. Going on to the scripture. No hay más contexto, gracias. And you could have about 20 sermons out of these two chapters. Puedes tener como 20 sermones diferentes solo de estos dos capítulos. So I'm going to condense it down and try to get something out of it. Así que lo voy a condensar y sacar algo de ello. Okay, so Romans 3, 1 and 2. Romanos 3, 1 y 2. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. You see, this is that they had a long-standing habit of memorizing the Scripture. Ellos tenían un hábito muy largo de memorizar la palabra de Dios. Most of us are Gentile, I would think. Muchos, la mayoría de nosotros somos gentiles, pienso. And we probably have not been driven from infancy to memorize the Scripture. Y probablemente no se nos ha enseñado desde pequeños a memorizar la palabra. There may be some of us who have, but the vast majority of us really don't know what the Scripture says. Algunos de nosotros puede que sí, pero la gran mayoría de nosotros no sabe realmente lo que dice. If you find someone who understands the Scripture, Si encuentras a alguien que entiende la palabra, they are very valuable to you. son muy valiosos para nosotros. That's who the Jews were. Esos eran los judíos. They were coming into town,
and they knew the scripture. Venían a la ciudad y se sabían la palabra. They may not know exactly how it fits together, but they knew the scripture. A lo mejor no entendían exactamente cómo todo tenía sentido, pero se sabían la palabra. So in 2 Timothy 2:15, En 2 de Timoteo 2:15 says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay, so that's what the benefit of the Jews were coming in. Did that make them righteous because they knew the scripture? Entonces, este era el beneficio que tenían los judíos. Ahora, ¿esto les hacía correctos o justos porque se sabían la palabra? Okay, so we're going to move on down Vamos a avanzar. for time. Romans 3:9. Romanos 3:9. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. And you can go back and read chapters 1 and 2 if you're interested in how we are all under the power of sin. Y puedes ir para atrás y leerte los capítulos 1 y 2 para entender por qué estamos todos bajo el poder del pecado. Now the next following scripture, Entonces la siguiente escritura they are phrases. son frases, They are reference phrases to scriptures. son referencias a versos, versículos. Before 1200, thereabout, Antes de 1200 there were no numbers in the scripture. no había números en la palabra. So, to reference a scripture, they would have a phrase, Entonces, para hacer referencia a algún versículo, ellos tenían una frase, almost like the title of a song. casi como el título de una canción. You just use Amazing Grace, and everyone knows this is the song Amazing Grace, and you understand the words and how it works. Si usas Sublime Gracia, todo el mundo entiende que es este título y ya sabes cuáles son las palabras de esta canción. Okay, so all we're going to do here is read some of these references, and they give sort of who God sees the sinful people as, because we are all sinful. Entonces vamos a leer algunas de estas referencias y vamos a poder ver a quién ve Dios como pecadores, ya que somos todos pecadores. And most of them represent a group of voices that we as a culture listen to. Y la mayoría de ellos representa un grupo de voces que nosotros como cultura escuchamos. Okay, so Romans 3:10 to 12. Entonces Romanos 3 del 10 al 12. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. We have all turned away. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So this is a reference of Psalm 14. Esta es una referencia al Salmo 14. And so if we look at and it's primary to know that these people are not Christian. Y es primeramente para saber que estas personas no son cristianos. Because in Psalm 14 verse 1, it says, the fool says in his heart, there is no God. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Today, you go on the internet, and so many people have dedicated themselves to the concept of there being no God. Si hoy te metes en internet, hay un montón de personas que se han dedicado al concepto de que no hay un Dios. We need to be careful.
tener cuidado. Romans 3:13. Romanos 3:13. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. El sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. This is Psalm 5. Esto es Salmos 5. And the people who are doing that, who are in that condition, are in verses 5 and 6. Y las personas que están en esta condición y haciendo esto están en los versículos 5 y 6. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy those who tell lies. The bloodthirsty and deceitful, you, Lord, detest. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. How many movies are out ¿Cuántas of películas, bloodthirsty people? cuántas películas hay que, con gente con hambre de sangre? There are lots of bloodthirsty people in this world. Hay muchas personas con sed de sangre en este mundo. Is that who we're allying ourselves with? Or are we being the opposite? ¿Con esas personas nos estamos alineando o estamos siendo lo opuesto? Because God is completely disgusted with people who are bloodthirsty. Porque el Señor aborrece completamente a las personas que tienen sed de sangre. We need to be careful that we don't just, because of the coolness of whatever it is that's going on, and that's the old phrase, you know, coolness factor, that we don't follow those who are headed toward destruction. Tenemos que tener cuidado que por estas cosas pareciéndonos guays no acabemos alineados con estas personas y en destrucción. Romans 3, whatever this is, verse 13, continuing 13, the poison of vipers is on their lips. La continuación del verso 13 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. This is Psalm 140, Esto es Salmo 140. and verses 1 and 2 says, rescue me, Lord, from evildoers. Protect me from the violent, who devise evil plans in their hearts and stir up war every day. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urben contiendas. Romans 3:14, Romanos 3:14. their mouths are full of cursing and bitterness. Su boca está llena de maldición y de amargura. This is Psalm 10, Esto es Salmos 10, verses 3 to 5. versos del 3 al 5. He boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. His ways are always prosperous. Your laws are rejected by him. He sneers at all his enemies. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. And this goes on. This seems like it goes on and on. We're almost done. Y esto sigue y sigue y sigue. Ya estamos terminando. Okay, Romans 3, 15 and 16 and 17. Romanos 3, del 15 al 17. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. This is Isaiah 59. Esto es Isaías 59. Verses 3 and 4 say, for your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. No one calls for justice. No one pleads a case with integrity. They rely on empty arguments. They utter lies. They conceive trouble and give birth to evil. Isaías 59, 3 y 4. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad.
Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Romans 3:18. Romanos 3:18 It comes from Psalm 36. viene de Salmos 36. In their own eyes, they flatter themselves too much to detect or hate their sin. 36. Salmos 36:2 dice: se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Okay, so in Romans 3:19 and 20, we begin to have a little shift. En Romanos 3:19 y 20 empezamos a tener un cambio. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Romanos 3:19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. You see, when we read about the condemned voices, Cuando leemos sobre las voces condenadas, and we think about the divided church, y pensamos en la iglesia dividida, we need to realize that we are in the same condition. tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos en la misma condición. So the question then is it possible for us or those other people to be made acceptable by God? Entonces la pregunta ¿es posible para nosotros o para las otras personas ser aceptados por Dios? Is there anyone who can tell us the right thing to do? ¿Hay alguien que nos pueda decir qué es lo correcto? So, Romans 3:21 to 24. Romanos 3, del 21 al 24. This is the intersection of the two groups in the Roman church. Esta es la intersección o el encuentro de los dos grupos en la iglesia romana. Neither we in this group nor any of those in the other groups will be made acceptable to God by keeping the law. ¿Es esto igual? Neither we in this group. Oh. Entonces, those other nosotros people. aquí y estas otras personas seremos aceptados en la iglesia romana. Outside of Christ-centered language, we can find nothing right to listen to. Sin la lengua de Jesús no podemos encontrar nada correcto que escuchar. And we say, oh, but I must do these other things to be acceptable. Y decimos, bueno, pero yo tengo que hacer estas otras cosas para ser aceptado. You are flirting with evil. Estás tonteando con la maldad. We all do it. Todos lo hacemos. And it puts us in the same camp as those other people. Y nos pone en el mismo campo que estas otras personas. Okay, so in Romans 3:22 and 23 and 24, Romanos 3, 22 al 24. this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. There actually is no difference between Americans, Spanish, Panamanians, or Colombians, De hecho, no hay diferencia entre americanos, españoles, panameños, colombianos, Chinese. chinos. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gloria de Dios. Doesn't matter what all we know. No importa todo lo que sabemos, It doesn't matter how talented we are. no importa qué tan talentosos somos, We are all condemned without Jesus Christ. estamos todos condenados sin Jesucristo. So I want to go down
into Romans 4 Así just que a little quiero bit pasar a Romanos 4 por un segundo and tie this into Abraham. y amarrar esto con Abraham. Romans 4, 1, 2, and 3. Romanos 4 del 1 al 3. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, discovered in this matter? If, in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does the Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. This reference is to Genesis 15:6. Esta referencia es de Génesis 15:6. You see all through this book, if you just read the references here and you don't, the references that are given in Romans, and you don't go back and read the Old Testament, Romans becomes almost flat. En todo el libro de Romanos, si estás leyéndolo y no vas a las referencias a otros libros de la Biblia, todo esto se convierte en algo plano. If you read the Old Testament scripture, all of a sudden it becomes very three-dimensional. Si lees todas las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ya todo se convierte en algo tridimensional. The stories in the Old Testament all of a sudden become real and alive and part of the gospel. Las historias del Antiguo Testamento se convierten en algo real y vivo y parte del Evangelio. So in Hebrew, Entonces en hebreo, in Genesis 15:6, en Génesis 15:6, Amen means believe. amén significa creer. So, that it is the same, very similar to the same meaning, let's see. Oh, and the word righteous from that same word as right, meaning divine approval. La palabra justo, que viene de la palabra correcto, significa aprobación divina. So Abraham, amen God, Entonces el amén Dios de Abraham, and because of that amen, he was given divine approval. por este amén fue considerado una aprobación divina. So when we say, in Jesus' name, amen, Entonces cuando decimos en el nombre de Jesús, amén, we are tying ourselves to the faith of Abraham. estamos atándonos a la fe de Abraham. And we are saying, because we believe in Jesus, Estamos diciendo que porque creemos en Jesús, please consider us as righteous. por favor considéranos como justos. Please give us divine approval. Por favor, danos aprobación divina. So every time you pray for a meal and you say, in Jesus' name, amen, Entonces, cada vez que oras por tu comida y dices en el nombre de Jesús, amén, that's what you are calling on. eso es lo que estás diciendo. To please take my belief, as small as it is, Que por favor tomes mi credulidad, por muy pequeña que sea, and make me approved by you. y hazme aprobado por ti. Make it so that I don't have to listen to all those other bad voices. Hazlo para que no tenga que escuchar al resto de las malas voces. Give me voices to listen to that will draw me closer to you. Dame voces que escuchar que me acerquen más a ti. Let's pray. Vamos a ver. Lord God Almighty, Señor Todopoderoso, I ask for your Holy Spirit to move in everyone's life here. te pido a tu Espíritu Santo que se mueva en cada vida en este lugar. That we would be able to understand the difference between your voice and the voice of the world. Que podamos ser capaces de entender la diferencia entre tu voz y la voz del mundo. That we would see when we turn on the internet, Que podamos ver cuando estamos en internet, that we would see the evil and feel the evil when it comes up. que podamos sentir la maldad y ver la maldad cuando aparece. That we would have the strength to stand against it.
que vamos a tener la fuerza para pararnos en contra de ella. Lord, when that evil comes face to face with us in our daily lives, Señor, cuando esta maldad esté en nuestra cara, en nuestro día a día, give us wisdom to know how to respond. danos sabiduría para saber cómo responder. Give us wisdom, Lord, Danos sabiduría, Señor, for this battle that we're fighting. para esta batalla que estamos peleando. If there is someone here who does not understand the battle that we're in, Si hay alguien aquí que no entiende la batalla en la que estamos, I ask that you would show it to them clearly. te pido, Señor, que se lo muestres con claridad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.